Muchas gracias Bienvenido. por invitarme. Muchas gracias por aceptar, venir a conversar. Es un ejercicio que empezamos hace poco con nuestros colaboradores principalmente y hemos ido abriendo el abanico para gente identificada con la comunidad que los sigue a través de las redes y demás, como es tu caso. ¿De dónde eres tú, Jorge? Soy de El Mocúzari, Álamo, Sonora. De la comunidad del El Mocúzari. Mocúzari está ahí a un lado de la presa Adolfo Ruiz Cortines. Ajá, Ahí nací. la presa del Mocúzari. Ujú. Y es una comunidad pequeña. Sí, es una comunidad pequeña, pesquera, ejidal, muy pequeña, 500, 1000 habitantes más o menos. Ujú. En aquel tiempo, ahorita está hasta más pequeña todavía. ¿Y te llegaste a Hermosillo a estudiar? Sí, bueno, a los 8 años nos mudamos a Navojoa. Yo Ajá. tenía 8 años, estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria y luego ya me vine a estudiar a comunicación a la Universidad de Sonora, Eres de la egresado de la Unison. de la Unison. De la generación de quién, ¿eh? ¿De Joaquín Sergio Félix? Valle. Sergio Valle, Joaquín Félix. No, Joaquín estaba un Joaquín, poquito. Fíjate que Joaquín estuvo conmigo en la secundaria. Ah, ok. Pero él se fue a estudiar otra carrera y luego se arrepintió a Litson y se vino un año después a estudiar. Ok. Y tú llegas a estudiar, ¿y tus papás? ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá trabajó ¿O qué se dedica? 35 años en la Sarch, ahí en la presa del Mocúzari, Ajá. justamente. Los comedioques les decían antes, de carrilla, Sí, con sí, todo sí. respeto, con todo respeto. No, Era la carrilla que les hacían en los pueblos porque eran de los pocos burócratas que había. sí, y la verdad es que sí hacían muy poco, la neta. O sea, yo lo recuerdo. Sí, trabajó ahí durante 35 años, se jubiló y todavía vivió algunos añitos más. Ujú. ¿Y tu mamá? Al hogar, a cosas del hogar, hacía tamales, costura, cortaba el pelo, todo lo que se pudiera. Y contigo se le fue la mano. Se les Digo, fue, por lo de con pelón. varios en mi familia, sí. Sí, nosotros, los hombres, o somos calvos o somos canosos extremo. O sea, Ajá. no hay puntos medios. O sea, somos 6 hombres. Uno de ellos, que era pelón, murió en un accidente. Y el resto somos o calvos o pelones. Ujú. No hay más. ¿Y cuántos hermanos son? Somos 9 en total. Ujú. Yo soy el noveno, ¿Eres el más chiquito? el más chiquito. Órale. 9 en total, 6 hombres y 3 mujeres. Ujú. Ya grandes todos. Sí. Pues yo No, soy el más chiquito, imagínate. ¿cuántos años tienes? 52 años. Ah, estás chavalón todavía. Oye, Más. y bueno, ¿sales de la uni o cómo empiezas a trabajar, Jorge? Fíjate que mi mamá quería que yo fuera maestro, porque en el pueblo donde nosotros vivíamos, pues nosotros éramos, los burócratas, como tú dices, teníamos una casa, bien, todo el rollo, y ahí albergábamos a los maestros que iban a dar clases, a los maestros rurales. Ujú. Mi mamá les daba hospedaje, asistencia y todo eso. Entonces, el sueño de mi mamá era que yo fuera maestro. Y incluso la preparatoria estudié en el bachillerato pedagógico, que era en aquel tiempo la única opción para entrar directo al CREN, a la normal. CREN es la normal ¿Rural? rural. No. Es el quinto. Ok. El CREN es la normal, la normal del estado, pues, ¿no? Ujú. Y sí me metí yo a eso, me metí a la prepa ahí, además era pase automático y plaza en aquella época. Ujú. Pero bueno, en el transcurso de la prepa ya siempre me había gustado el periodismo, obviamente. Me leía El Informador del Mayo, que era lo que llegaba, a veces el Sonorense, que me lo encontraba por ahí. Y crecí leyendo eso, leyendo periódicos, era lo que había, un poco de noticieros de radio, de televisión y hasta ahí, pero siempre me llamó la atención el periodismo, obviamente. Ujú. Entonces, cuando salgo de la prepa, finalmente, pues le digo, mamá, ¿sabes qué? Quiero estudiar comunicación, quiero ser periodista. Y bueno, pues obviamente me apoyó, como siempre. Y un hermano, Antonio, que acababa de graduarse de ingeniero civil aquí en Hermosillo, me dijo, no, ¿sabes qué?
vete, yo te voy a apoyar, Ujú. porque mis papás no tenían dinero, obviamente. Pues entre el crédito educativo, amigos que ya se habían venido, mi hermano que me apoyó y lo que me podían mandar mis papás, me vine a Hermosillo a vivir en casa de renta con unos amigos que eran de química. 7 vivíamos fíjate lo que es la vida, ¿no? La casa era una casita pequeña, propiedad de Luis Alfonso Partida. ¿Ah, sí? Propiedad, nosotros le pagábamos la renta a Luis Partida. Ajá. A Luis Alfonso. Y la vida después me llevó Sí. a jalármelo a trabajar conmigo. Y lo recuerdo, Es un claro. gran amigo, Sí, sí, sí. gordito. Sí. Sí, a él le rentábamos esa casita. Ujú. Pagábamos 70 pesos cada uno, Mensuales. mensuales. Estamos hablando de 1991. principios de los 90. Sí. Y luego, y sales de la uni. Bueno, empecé, mi primera incursión en temas de periodismo, por decirlo de alguna manera, fue en un proyecto que unos empresarios de Navojoa abrieron que se llamaba Nuestro Tiempo, algo así. Ujú. Que era como la competencia del Informador del Mayo, y abrieron una corresponsalía aquí. Entonces estábamos en cuarto o quinto semestre y yo empecé a vender suscripciones de ese periódico para los navojoenses que vivían aquí. Ujú. Y ahí y hacía notitas y todo con la corresponsal. Es más, el corresponsal llegó a ser Ernesto Gutiérrez Ayala. Ah, sí, en paz Fue descanse. mi jefe. Ernesto, fue de claro. los primeros jefes. Era como el jefecillo ahí. Sí. Y había una reportera que ya después ya no se dedicó a eso, que era de Navojoa. Salas, me acuerdo que se apellidaba. Y ahí empezamos. Y luego entro ya en quinto semestre, entro a hacer el servicio social en el Comunicación Social del Gobierno del Estado. Ujú. Ahí, fíjate, ¿quiénes me recibieron? El Beto Nevares, ¿no? Ajá. Es el eterno padrino de todos ahí. Sí, en comunicación. El Beto era el director de radio y luego lo hicieron secretario particular de Víctor Mendoza. Ujú. Jorge Hoyos también estaba allá ahí. El señor Castellanos, ¿te acuerdas de Castellanos? ¿Don Alejandro? Sí. Sí, sí, sí. Él me enseñaba y escribir, que era el único. Yo le transcribía a la computadora los boletines porque él los hacía en una máquina de Sí. escribir. Híjole, y ahí se murió, ¿no? Sí, Prácticamente. sí. El señor Ahí Castellanos. conocí, ahí empecé a relacionarme con periodistas, ahí conocí gente como Rafael Cano, muy joven, pues todos los que andan ahorita Ajá. de la vieja guardia Sí. del periodismo, ahí los empecé a contactar y pues gente igual de comunicación que estaban ahí. Hilario Lea era el director de información, o cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el puesto, el segundo a bordo de De Víctor Mendoza, sí. Eh, Era el sexenio de el Beltrones. sexenio de Beltrones. Después de ahí, en el 94, viene la campaña de Gastón González. Ujú. Y estaba Pancho Arenas como Ujú. encargado, y de segundo a bordo estaba Larisa León. Sí. Hoy esposa de Novia del Beto. de en esa Beto época. Nevares, claro. Sí, y bueno, me dice el Beto, ¿quieres aprender un poquito más ahí de campañas y de rollo día a día? Y a lo mejor ahí después te dan chambas y ganan, te quedas y para allá, va, yo te firmo el servicio, órale. Y me voy a la campaña de Gastón González, chofereando, tomando fotos, haciendo boletines, todo eso. Y sí, gana Gastón, muy a fuerzas, por cierto, lo recuerdo muy bien. Y me quedo trabajando ahí con Larisa. Ujú. Me acuerdo que el primer director fue Alberto Sánchez Mayorga, Sí. que luego lo detuvieron por un asunto mercantil, ahí afuera del ayuntamiento se lo llevaron. El ingeniero. Después pues estuvo Pancho Arenas un ratito y luego Rafael Cano. Ujú. Luego sacaba la administración de Gastón en el 97. Yo termino la escuela en el 95, me graduó en el 95. Y el 97 sale la convocatoria para aquella convocatoria con Diana Frías, ¿te acuerdas? En el Imparcial. Ujú. Entonces me inscribo en la convocatoria y pues quedo ahí,
me contrataron inmediatamente que terminó el curso. Me acuerdo que en esa generación, fíjate, estuvimos Juan Carlos Zúñiga, que era un chavito, Sí, estaba todavía porque tenía un programa en Radio del Sonora de equipo niños, infantil de Radio Sonora, era un ¿sí? chavito. Estaba Luz Arredondo, que creo que ya no se dedica al periodismo. Ajá. Estaba Cuitlagua Quintero, que aparte era mi vecino allá en Navojoa, que ahorita trabaja en fiscalía. De esa generación, algunos le seguimos en el periodismo. Bueno, ya empiezo en el Imparcial, de reportero, ya sabes, de todo, policíaca. Realmente fui poco tiempo reportero aquí, porque luego hubo cambios, me acuerdo. Estaba todavía Martín Holguín, y es cuando Martín Holguín se va a Harvard, dejan a Javier Villegas como encargado. Y Javier Villegas jala a Raúl Ruiz para, que también era vecino mío de Navojoa, aunque yo no lo conocía, conocía a sus hermanos. Y Raúl me manda de corresponsal a Caborca, como que, oye, para que te fogues y todo. ¿Y viviste en Caborca? Viví en Caborca un año. Ajá. Yo todavía tengo muy buenos amigos en Caborca. Y todavía, y Caborca entonces está más tranquilo que ahora. No, súper tranquilo. No. O sea, todavía era la época, sí había la tensión de los hechos que habían ocurrido a finales de los 80, ¿no? ¿Te acuerdas? Como un bombardeo y Caro Quintero y todo aquello. Pero, pues, estaba muy tranquilo, la verdad, muy productivo. Fue una muy buena experiencia, porque me tocaba, pues, como era antes, ¿no? Tomar la foto en negativo, revelarla en el cuarto oscuro, todo lo que había aprendido en la universidad. Ir al cuarto oscuro, los químicos, enrollarla, revelarla, escanear en negativo la foto Y y mandarla mandarla acá a a Hermosillo. Hermosillo a través de un módem. Ajá. Que, ¿te acuerdas que están así? Era todo un show. Y aparte cubría no solamente Caborca, sino Esa región. desde Santana hasta menos San Luis, ¿no? Ajá. Somoyita, Puerto Peñasco. Ponle pausa ahí, Jorge, porque vamos a hacer una pausa. Son las 11:28. Estoy conversando con Jorge Morales Borbón. Carrera de carrera interna a través de competencias. En esa época estaba todo muy corporativo, muy fregón en el Imparcial en esa época. Entonces, al poco tiempo voy de corresponsal en Caborca, de ahí me mandan de editor de la edición Nogales. Ahí, por cierto, conocí a personajes como Sergio García, tremendo. Ah, todavía, vigente. Anda todavía con su sombrerito. Sí. A Francisco Reza, ahí lo conocí. Bueno, lo conocí en la universidad, otro comunicador también de mucha trayectoria. Después de ahí, cuando Martín Holguín regresa de Harvard, ¿te acuerdas? Ajá. Que lo mandan a fundar la oficina México de los periódicos Gili, que en realidad era como que el preámbulo de que los Gili iban a comprar el Heraldo. No, perdón, Novedades. Que ya estaba muy avanzada esa negociación, pero bueno, en medio de las turbulencias de esa época, Martín Holguín se va a Televisa y queda ese puesto vigente. Entonces, Javier Villegas me propone y me mandan de jefe de la oficina México. Era una oficina muy bien montada en la Condesa, eran 10 reporteros, de todo, tal. O sea, con todo, se iba el Imparcial con todo. Con todo, y entonces desde esa oficina después nos convertimos en como corresponsales de la Asociación de Editores de los Estados, que después Luis Alberto Medina fue corresponsal de la AE, lo platicó lo recordó en su evento el 15 aniversario del Proyecto Puente. Después de ahí, pues prácticamente nos tocó empezar a liquidar. El proyecto no se hizo de Novedades y pues empezamos a recortar. Yo me ofrecen venirme de subdirector editorial del Imparcial, que por cierto ahí yo, siempre mi índice de reemplazo era parte de la carrera que diseñábamos dentro del Imparcial. Mi índice de reemplazo siempre fue Juan Carlos Zúñiga. O sea, para yo subir a un puesto, tenía que dejar preparado a alguien. Y siempre Juan Carlos Zúñiga era mi índice de reemplazo. Recién casado este muchacho, Juan Carlos. Se lo llevó a México. Bueno, se lo mandan a México.
y allá estuvo también como un año. Sí, lo recuerdo. Pues ahí se ganó el Premio Nacional de Periodismo, cuando recién se ciudadanizó, que es un proyecto que yo inicié, que fue la revisión de los archivos de Lecumberri. Cuando llega Fox y abren Lecumberri y das de cuenta que te tiraban en un cuarto así de que por años estaban, y toma, ahí están las fichas y tú tenías que clasificarlas y todo. Eso fue pues en el 2002 prácticamente. Ya entro en el 2002 como subdirector editorial del Imparcial. Pues ahí me tocaron desde las campañas, aquella famosa batalla electoral entre Eduardo Bus y Ramón Corral, ¿no? Que se definió así por un pelito. Después me toca todo el proceso de Burs. Fue un gobierno que tuvo muchos encontronazos con el Imparcial. Y en esa época se da la transición también en el Imparcial, que sale José Santiago Gili del grupo y se queda Juan Fernando al frente. Entonces era una transición bien interesante porque estaba como que la familia más concentrada en el tema administrativo, o reorganizándose administrativamente. Y pues yo era el director editorial, ya desaparece en la dirección la corporativa que estaba Javier Villegas, y ya me quedo yo solo. Entonces fue muy interesante porque tenía toda la libertad del mundo, era el periodista de mayor rango en la organización. Pues, ¿no? Y manejabas en consecuencia mucho poder. Sí, pues estaba bastante grande, y con Eduardo Burs fue pues una relación muy tensa siempre, ¿no? Eduardo Burs en algún momento del gobierno me puso una demanda a mí en lo personal, cuando era penal la difamación, ¿no? Por una columna que yo escribí en el Mirón y Compañía famoso. Y me tocó ir citatorio, ir en calidad de inculpado a la procuraduría. ¿Hiciste las paces luego con Burs? Fíjate que nunca he podido sentarme con él. Es un señor muy rencorosito. ¿Y tú? No, yo no. En 2 ocasiones me ha dejado con la mano extendida. ¿Burs? Incluso siendo gobernador, fíjate. ¿Neta? Sí, bien raro. Y también que me llevo con sus hermanos, tanto con Ricardo trabajé en la campaña del 2021, o sea, no directamente con él, pues, pero sí estábamos trabajando en su campaña. Me tocó estar activo en su campaña, estar en su mesa de guerra, o sea. Y con Rodrigo también tengo muy buena comunicación en general con todos ellos, no tengo ningún problema. ¿Y por qué te vas, compadres? O sea, estando tan, de alguna manera en la cúspide del manejo informativo, con un periódico de mucho peso, tú con un cargo de mucho peso, ¿por qué te vas, compadres? Pues fíjate que parte de las tensiones que había con Eduardo Burs llevaron al Imparcial a destensar este asunto. Me mandan a mí a Baja California. Allá estaban las redacciones separadas, las de La Crónica y Frontera, y me dicen, te vas a ir como director editorial de los 2 periódicos. Perfecto, pues me fui. Fue una fregoncísima, por cierto, esa experiencia en Baja California. Es una manera muy distinta de ver el periodismo de aquí, de la relación con el poder y todo eso. Entonces, estuve como 2 años allá. Todavía, entonces, en enero del 2006, pues siguen los recortes en el Imparcial, como todos los medios impresos, ¿no? O sea, era ya en caída libre. Y mi puesto, fíjate que yo le propuse en su momento a la organización que lo tenían que recortar, porque ya era un puesto, yo ya estaba caro para el modelo de negocio que se estaba haciendo. Afortunadamente me tocó a mí, junto con Daniel Gili, que por cierto ya no forma parte, es un pleitazo que traen ahí los internos con el Imparcial, darle vuelta al mercado en Tijuana. Pasar de ser el número 2 Frontera al número 1, con un cambio de formato que hicimos muy arriesgado. Teníamos un periódico de 10 pesos estándar, lo convertimos a tabloide de 4 pesos. Y eso movió el mercado, pusieron a Frontera el número 1 y sigue siendo en medios impresos el número 1. Entonces, pero ya no cabía yo ahí.
Entonces me salgo de ahí en muy buenos términos, muy bien indemnizado, y me ofrece trabajo inmediatamente el gobernador Osuna Millán. Dice, Ujú. te vas a venir como asesor mío primero, vamos a montar una oficina. Por cierto, otra vez, Raúl Ruiz era jefe de asesores de Osuna Millán. Ah, Entonces, ok. Raúl Ruiz es con el que yo me iba a coordinar. Y, vas a trabajar así, así, así. No, todo bien. En eso me habla Guillermo Padres, con quien yo había tenido un encuentro en mi vida en persona. ¿Era entonces candidato Era o qué era? candidato. Era Candidato ya. precandidato Ah, todavía. ok. Estaba en la interna con Dolores y el Chito Ujú. y David, ¿no? Entonces me habla y me dice, oye, fíjate que ya supe que ya no estás en... Javier Alcaraz le avisa que yo ya no estaba con los Gili. Me habla y me dice, necesito un perfil como tú. La verdad, yo estaba muy a gusto en Baja California, muy a gusto. No tenía planes de regresar a Sonora. Y me dice, y me acuerdo que le decía a mi entonces esposa, ¿sabes qué? Me está invitando Padres a su campaña. Este, Está interesante el panorama porque hace 6 años el PAN casi gana. Le dije, o sea, a lo mejor Ujú. pueden ganarle a Burs, aunque Burs se veía invencible, ¿te acuerdas? Ujú. No, me decía, no, estamos bien a gusto. Mírale, voy a ir a darle las gracias en persona, decirle, no, muchas gracias, Guillermo, senador, pero yo me quedo allá. Además ya tenía yo compromiso de trabajo con el gobernador Osuna y con Francisco Blake, aquel famoso, aquel Ujú. secretario de Francisco gobernación que Blakemore. que Sí. murió en un accidente. Eh, entonces me vengo un domingo, había un vuelo que llegaba a las 8 de la mañana aquí y en la noche regresaba a Tijuana. Dije, bueno, domingo me vengo, a por mi aeropuerto, me voy a desayunar con el precandidato y, y todo el día ando con él. Y me acuerdo que me mostró a grandes rasgos la estrategia que tenían, que ellos le llamaban la estrategia de los 1000 días, Ujú. que empezó, pues, obviamente, unos 2 años antes o 3 años antes y que culminaba el día de la elección. Y estaba muy fregona la estrategia, fregoncísima. Y no le pude decir que no. Ahí te convenció. O sea, me convenció, pero no le pude decir que no. No le pude decir que sí tampoco. Le dije, dame unos días. Tengo que arreglar unas cosas en Baja California. Me regreso. Y me acuerdo que le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Es que me convenció. No, me decía, pero no, pero no. Entonces busqué un pretexto y le digo a Padre, ¿sabes qué? Sí me gustaría irme, pero pues tengo un compromiso aquí con el gobernador. O sea, el gobernador me dio chamba. Duré un día desempleado Ujú. y me encargó un proyecto pues no me gustaría quedarle mal. Ah, no te preocupes, espérame, me dijo. Pasaron 10 minutos, me habla el gobernador y me dice, el gobernador de Baja California, me dice, oye Jorge, te vas a ir a Sonora a trabajar con Guillermo, a su campaña, va a ser mi aportación personal, yo te voy a pagar y ayúdale y ya pase lo que pase en la campaña, ya hablamos en agosto, después de Ujú. la elección, hablamos para que te vengas o ya vemos qué hacemos. Pues ya no me quedó otra, entonces Ujú. me vine y pues ya me quedé ahí, ya me quedé 6 años. Y luego de la pausa vamos a hablar de qué fue lo que pasó. Ya después estoy conversando con Jorge Morales Borbón, el pelón de los 60 segundos. Entras al gobierno de Guillermo Padres, a manejar comunicación, después un desenlace que te llevó a la cárcel. Ujú. Sí, ¿te robaste dinero, Jorge? No, no, Malayón. No, no tuviera necesidad de andar trabajando. No, 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 para nada. ¿Te encarcelaron injustamente? Claro que sí, está plenamente demostrado, no solamente legalmente, sino que yo me encargué pues de documentar todo en video. Hay unos videos que están ahí colgados en mis redes del paso a paso de lo que ocurrió, Ujú. ¿no? Unos reportajes que yo hice ahí, que ahí están. ¿Cómo fue tu vida en la cárcel? Pues como es, mira, muy pesada porque no solamente era el tema de estar encarcelado, ¿no? O sea, aparte había una consigna fuerte del gobierno de castigarme, o sea, ¿Castigarte yo no cómo? tenía, no tenía los derechos que tienen los demás internos, pues.
de ninguna manera, no podía recibir visitas. Pero sí tuviste, mira, por ejemplo, estamos viendo aquí Bueno, una foto mi donde cumpleaños. tu Bueno, cumpleaños te lo celebraron en la la cárcel. familia, Ajá. la familia es la única, los colegas periodistas no me podían visitar, Ah, no te podían. no me podían visitar. Ajá. Al principio sí me visitaron algunos de mis amigos, Juan Carlos Zúñiga, Luis Alberto Medina, eh, muy pocos realmente, pero en sus empresas, en sus trabajos, les dijeron, hey, no puedes. Y Ujú. aparte que ahí mismo en el penal dijeron, no, nadie más que sea tu familia. Y yo tenía que pasar una lista previa de quién de mi familia y qué parentesco tenía. Si no venía en la lista, no podían entrar. Y Ujú. era sábado y domingo nada más, ¿no? Más bien domingo nada más. Sí, porque había yo puse una denuncia una vez en contra de Rodolfo Montes de Oca Ujú. y Procurador del con Claudia entonces Pavlovich. procurador, porque había la estúpida idea de que yo manejaba troles cuando que se usaban los troles, ¿no? Ujú. Que yo manejaba troles que golpeaban a la gobernadora y la insultaban y al propio Rodolfo Montes de Oca. Entonces, un día unos gorilas a la madrugada, me sacan de mi celda, esposado, me meten en un cuartito, me ponen una pistola en la cabeza para que yo les diga quiénes son unos troles, que porque les dijeron que yo los manejaba. Ujú. Y pues yo creo que los manejaba como Calimán, les decía, porque pues aquí no me dejan. No tenías teléfono ni No, nada. no solamente no tenía teléfono, no tenía contacto con nadie. ¿Estabas en una celda Estaba en solo? una celda solo, solamente me sacaban una hora al día a un patiecito, encerraban a todos y yo ahí solo con Luis Arístides, aquel famoso veterinario, ¿te acuerdas? Ajá. Que estaba también igual que yo. Ahí nos tenían y entonces les decía yo, ¿cómo, de dónde voy a manejar troles? Yo, ¿quiénes son los troles? No, no, no. Bueno, casi que fue de ese tipo de vejaciones, pues muchas, ¿no? O sea, muchas así de que no podía tener, todo el mundo tenía televisión con cable, Ujú. miles de cosas, lo que pudieras pagar. ¿Y cómo sobrevivías el día a día en la cárcel? No, pues me puse a leer, hacer ejercicio donde podía y leer. Leer fue mi refugio. Ujú. Leía, me acuerdo que llevaba una bitácora, leí como 180 libros, 3 libros a la semana, 4, y le variaba entre cosas de leyes, superación Ujú. personal, Oye, novela. y en las noches de insomnio, qué pasaba por tu mente, Jorge? Pues me tuvieron que medicar para poder dormir. Sí. Sí, o sea, me tuvieron que medicar porque sí ya me estaba deteriorando mucho mi salud, Ajá. porque no dormía, o sea, ¿Te no. quedó alguna secuela en materia de Sí, salud? por supuesto que sí. ¿Algún Pues, padecimiento? pues el tema de trastornos de sueño, por Sí. supuesto, que Ajá. todavía no he superado. Ujú. Yo necesito estar bajo tratamiento para poder dormir. Sí. Oye, ¿y cómo tratas el tema de a quienes consideras culpables de que tú hayas quedado en la cárcel? ¿Hay rencor? No, no, ¿Cómo no. lo has superado? No, fíjate que yo no tengo rencor así de que quisiera hacerles daño, pues no. Cuando tienes rencor creo que quieres hacerles daño. Yo lo único que me dejaría como que más en paz es que se, que se haga justicia en cuanto a que se reconozca por parte del Estado que hubo un abuso de autoridad, un abuso de poder. Ujú. Esa es una meta que tenemos en la vida como familia nosotros. Ujú. Y que cuando ya mis hijos están grandes, tengo una niña muy pequeña que aprendió a caminar ahí, Cuando tú estabas en cuando la yo estaba cárcel. ahí, ¿La veías y cada domingo? la veía cada domingo. Y a mí me gustaría que ella cuando se entere, cuando googlee mi nombre o como se vaya a llamar las herramientas de búsqueda en su época, que vea qué pasó, que también vea por qué pasó y a final de cuentas que hubo una corrección de parte de los responsables. Ajá. Que en este caso pues sería el gobierno, no El Estado como el tal. Estado, O sea, no, si te viene la imagen de Claudia Pavlovich, ¿qué sientes? no sé.
no te lo podría describir, Ujú. pero, Coraje, repulsión. tuve algunos encuentros con ella después de que dejé la cárcel, eh, como por curiosidad, ¿no? ¿Encuentros fortuitos No, o planeados, no, agendados? agendados, ¿Para? pues, en teoría para limar asperezas, pues, pero la verdad es que ella siempre, como en todo, decía: yo no sabía nada, yo no sabía nada. A mí me dijeron una cosa, yo no sabía nada, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Ujú. Pues, ya no la sacabas de ahí. Ajá. Y, pues, por supuesto que sí sabía, pues, porque nosotros somos periodistas, Soledad. Tú sabes que, eh, vas buscando fuentes, información, y más cuando se trata de ti, recurres normalmente a las personas que ellos mismos van dejando en el camino dolidas, que tienen información y te van brindando información. Esas son fuentes muy buenas cuando estamos haciendo una investigación periodística. Ujú. Pues, entonces yo tenía reconstruido perfectamente el minuto a minuto de por qué se tomó la decisión, en qué momento, cuáles fueron, todo lo tengo clarísimo, pues, ¿no? Ujú. Entonces, pues, no, pues, lo que hicieron. Y a mí, más allá de todo el tema, lo que me interesa es que se siente un precedente, pues, ¿no? Ujú. ¿Tienes un recurso o varios Sí, recursos metidos, desde el 2018. esperando que el Estado lo reconozca? Sí, exactamente. Ajá. Desde el 2018 fue la primera vez y después en el 2020 ¿Y lo otra estás vez. viendo ahora con alguien del gobierno Pues, de en Durazo? su momento lo platiqué con el área jurídica de ellos, con fiscalía también, pero no sé, hay una cerrazón, muy extraña a reconocer, ah, un error que no cometieron ellos. Ujú. Eso es el que es una tontería muy grande, porque no son ellos los que lo van a reconocer, es Ujú. el El Estado, Estado como no son tal. las Es el personas. ente, pues, el Estado Sí, con E sí, mayúscula. sí. Oye, Jorge, ¿y cómo logras reinventarte? Pues, ahora sí que la necesidad, el hambre es una excelente aliada cuando necesitas reinventarte. Y yo me propuse, obviamente, volver a ser periodista, que era lo que me apasiona, me Oye, encanta, una amiga mutua me dijo una vez que no traías para la renta, ¿es cierto? ni para la renta, ni para la despensa, ni ¿Y para cómo nada. le hiciste? O Pues sea, ¿te prestaron amigos? sí, la verdad, amigos, compadres, ahí fuimos saliendo adelante poco a poco. Ajá. ¿Y, Fuimos y, saliendo y, adelante. y todavía tienes deudas? Pues, ¿No te quedaste con nada de lana, Jorge? pues, mala yo. Pues los que me vieron los siguientes años, yo creo que entre el 2016 y 2021, que me fui a la Ciudad de México, y los que me vieron en la Ciudad de México, pues se habrán dado cuenta que pues Ajá. no hubo ¿Te, te, remanentes. te, te ayudó Padres después? Pues más que nada con Amigos amistad, de la... Sí. más que nada con amistad, porque cuando él estaba en el Reclusorio Oriente, yo estaba en México también, y yo no dejé de visitarlo, siempre iba, todos los viernes me iba a comer unas hamburguesitas con él, a Ajá. platicar, a reflexionar sobre los errores que cometimos, lo que aprendimos, y fue muy interesante esa época para mí en lo personal, en lo profesional, porque pues cuando estás en esa vulnerabilidad, pues hablas muchas cosas que en situaciones normales no hablas, pues, ¿no? Ajá. Entonces, me tocó estar ahí cuando él salió en libertad, me tocó estar afuera del Ajá. reclusorio junto con su familia, porque yo estaba viviendo allá, estaba Ujú. trabajando en el INE yo en esa época, allá en la Ciudad de México. Oye, Jorge, si pudieras resumir esa etapa o al Jorge antes y después de encarcelado, ¿qué dirías? Pues mira, obviamente es un aprendizaje. Yo lo volteo como una desafortunada forma de aprender cosas de la vida, eh, el valor de la familia, por supuesto. Es impresionante. Yo tengo una familia excelente en todos los sentidos. Mi esposa que pues me demostró un amor, un cariño, un valor que yo no sabía que tenía. Yo Ujú. no sabía que alguien pudiera hacer algo semejante por mí, como lo Ujú. hizo ella. Y, y
es un aprendizaje. O sea, la persona que entró ahí y la persona que salió son dos personas totalmente distintas. Obviamente te haces pues más frío, te haces más consciente de todo. Y a mí lo que me ha ayudado mucho en esta nueva etapa de mi carrera, ya retomando mi carrera periodística, es pues haber estado en los dos extremos de este negocio en el que los periodistas estamos siempre observando el poder. Entonces, el hecho de haber estado en el otro extremo a mí me da una cierta ventaja de que para estudiar el ejercicio del poder, pues yo ya sé más o menos cómo Ya van lo a conoces muy actuar, bien. qué motivaciones tienen, la naturaleza humana de las decisiones internas de los gobiernos. eh, Todos esos procesos, pues yo me los sé de memoria, entonces a mí está muy difícil que alguien me pueda ver la cara en este momento. Oye, pues qué grato conversar contigo, Jorge. Ya se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que hayas aceptado No, a la la orden. invitación y Muchas gracias. y mucho éxito. Muchas Mucho gracias. La éxito. verdad es que gracias también a todo el público que nos sigue ahí en las dos propuestas informativas que tenemos en nuestra familia, que son el mitotero, que es el público que lo maneja Katia, mi esposa, es el público masivo Ajá. de los sucesos del día a día. Es una cosa muy bonita el Que ha mitotero. crecido bastante. Es una Ya cosa, platicaremos con Katia más adelante. es un modelo de comunicación bien hermoso, Ujú. porque no, no le damos voz a los funcionarios. Es el ciudadano. Solamente es el ciudadano. Parece algo muy básico. Y oye, y para la denuncia política están los 60 segundos. Exactamente. Ahí Muy está bien. el otro mercado. Muy bien, ahí están las dos plataformas para que lo siga. Gracias, Jorge. Gracias. 11:58, pausa, volvemos.